Licenciados, muy buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Eh, Nos quedan prácticamente como dos clases después de esta. Les pido de favor que vayan realizando sus tareas. Por favor, realicen sus tareas. Si tienen duda con sus tareas, licenciados, vuelvo a repetir, mándenme un mensajito para ver la cuestión de la plataforma y con mucho gusto lo checamos. ¿Tienen dudas de la misma manera, licenciados? Mándenme un mensajito y lo revisamos. Por favor, acuérdense que las tareas tienen un valor del 15%, son cuatro tareas. Estamos hablando del 60% y el 40% el examen. Así que por favor, licenciados, vayan subiendo sus tareas porque he revisado y no todos han cumplido con las tareas y lo están dejando al final, licenciados. Por favor, perdón, no lo dejen al final porque luego se les va a amontonar el trabajo y van a tener complicaciones. Así que vayan avanzando, licenciados, por favor. El examen que viene es de lo que hemos visto, de las tareas, es algo muy sencillo, prácticamente 20 preguntitas, licenciados. Y el día que un servidor suba el examen a la plataforma, yo les avisaré, ya está aperturado el examen para que lo realicen con calma y con tiempo, licenciados. ¿Sí? Bueno, hasta aquí tenemos alguna duda. Bueno, esperemos que no. Vuelvo a repetir, si tienen dudas, con toda la confianza, pueden mandarme un mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, déjenme, voy a compartir la pantalla tantito, licenciados. Este, Denme un segundito, tenemos fallas técnicas, pero déjenme compartir la pantalla. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Dame un segundito. Perfecto. Bueno, ya tenemos la pantalla. Ya pueden ver el libro, ¿verdad, licenciados? Es muy interesante este libro, licenciados. Déjenme decirles. En mis tiempos cuando estudié, no estaba tan resumido como lo que estamos viendo hoy en día. Era una cuestión de un libro, pero era muy amplio, muy, muy, muy amplio. Y la verdad, acá este libro pues nos habla ya más resumido, más sintetizado de algunas cosas. Y está bastante entendible, no es tan complejo. Les comento, cuando el servidor estudió la carrera, vimos Derecho Romano y era muy extenso. Este, pero con este libro es bastante práctico para ustedes. Y sí, licenciados, me gustaría que lo fueran leyendo, ¿no? Que fueran leyendo, que fueran viendo de qué se trata el derecho romano. Es tan importante, licenciados, comentarles que el derecho romano, pues, es un compendio al derecho que nosotros tenemos. Sí, y sí me gustaría que ustedes el día más adelante fueran leyendo el derecho romano para comprender. Y es parte del derecho contemporáneo, un análisis del derecho romano al análisis que tenemos hoy en día en nuestro derecho. Porque de nuestro derecho se desprende el derecho romano. ¿Por qué? Porque el derecho romano fue muy amplio. Más adelante vamos a hablar, si nos da tiempo, vamos a hablar acerca de Justiniano, el emperador Justiniano, que hizo muchas cosas a favor de del derecho de Roma, ¿no? De los órganos jurisdiccionales. Y vamos a recordar tantito la ley de las 12 tablas. Este, y quiero que pongan
tantito atención y que este derecho de las 12 tablas, este, están, digamos, como vigentes hasta hoy en día, pero a nuestro sistema, a nuestro orden social, porque este, porque esto es parte de lo que nosotros nos distingue. No nos olvidemos que en el derecho de las 12 tablas, las tablas 1 y 2, y esto viene en el examen, licenciados, esto viene en el examen. La tabla 1 y 2 trataban sobre la organización y el procedimiento judicial. Y estamos recordando, porque también en nuestro derecho, si nosotros hablamos de la constitución política, vuelvo a repetir, la constitución política se divide en dos partes. Nuestra constitución política, licenciado, se divide en dos partes, ¿sí? En una parte dogmática y otra parte orgánica, ¿ya? Dijimos que la parte dogmática es los derechos humanos que se tienen, son los derechos humanos. Y la parte orgánica es la organización del Estado a través de sus poderes. Y aquí en la tabla 1 y 2 hablan acerca de la organización y el procedimiento judicial. Es tan importante esto. ¿Por qué? Miren, la organización y el procedimiento judicial. Nuestro estado en la parte orgánica, si estoy haciendo esta comparativa, el estado en la parte orgánica eh, se organiza, es la forma en que se organiza nuestro estado a través de los poderes. ¿Cuáles son esos poderes? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿no? Y en el poder judicial se abarca la cuestión del procedimiento judicial. Pero para que estos poderes puedan ejercer cierta autonomía y todo esto, existe, y para la creación de leyes, existe un poder también que se llama legislativo. Este poder legislativo es el que crea y deroga las leyes. Y el poder judicial es el que administra la justicia, es el que imparte justicia. ¿Sí me explico? Miren qué tan interesante esta parte, porque Roma ya tenía estas tablas, porque Roma ya tenía la organización como tal, ¿ya? En estas tablas. Roma ya sabía y trataba de eh, desorganización. Era una cuestión de el tiempo que transcurrió en la parte de la cuestión romana, que fue la monarquía, la república, que más adelante vamos a ver la diarquía. Ese gran proceso aquí está reflejado en estas 12 tablas, ¿sí? Y estas 12 tablas es lo que parte de allí, ya claro, de acuerdo a nuestros días, está, ya está, ¿cómo les diré? Reformado, ¿no? A lo que nosotros tenemos. Roma era grande, era muy vasto, un conocimiento grande. ¿Por qué? Porque era una extensión territorial muy vasta y tenía que realizar normas jurídicas, tenía que realizar leyes para poner en orden toda esta cuestión, ¿sí? Y por eso, este, se crea y fue una cuestión jurídica muy buena para los romanos, este, y por eso nosotros de allí nos agarramos, nosotros digo, porque nuestro país agarra y parte del derecho romano
y parte del derecho anglosajón también. Bueno, la tabla número 3 habla acerca de los deudores insolventes. ¿Qué pasa con los deudores insolventes? Lo que tenemos hoy en día en nuestro Código Civil, ¿sí? Y nos vamos a nuestro derecho mercantil, el derecho privado, no al derecho público, nos vamos con el derecho privado acerca si hablamos de la cuestión mercantil, ¿sí? Y Roma ya manejaba esta parte, ¿sí? Sobre la patria potestad. ¿Quiénes tienen la patria potestad? Y se hablaba acerca de un pater familia, ¿sí? De un padre de familia. Y que este padre de familia no solo era de padre, esposa e hijos, no, sino el pater familia tenía la patria potestad de todos los que habitaban dentro de su casa habitación, tanto de sirvientes, este, de sirvientes, todos los que trabajaban dentro de su casa, él tenía la patria potestad para con ellos, ¿sí? Eh, con la tutela y curatela, ¿qué es la tutela? Y eso lo vemos hasta hoy en día, ¿sí? La tutela y la curatela. Y yo pregunto, vamos, ¿qué es la tutela y curatela? Bueno, explicamos. La tutela es el tutor. La tutela va para aquellas personas menores de edad que no pueden, no tienen la capacidad jurídica todavía ellos. Y por eso es representado por un tutor, ¿ya? Por un tutor. Que este tutor va a cuidar a ellos, darle alimento y de sus bienes, y de cuidar sus bienes, perdón, y darles alimento y vestido. Es un tutor. No sé si ustedes recuerdan, licenciados, cuando estábamos en la primaria, secundaria, hasta hoy en día, si tenemos nuestros hijos, vamos a firmar la boleta de calificación y como decía abajo, ¿no? Firma del padre tutor, o tutor. Esto es la tutela, esto es el tutor, ¿sí? ¿Y en qué momento se pierde la tutela, licenciados? ¿En qué momento? La tutela se pierde al momento que se cumple la mayoría de edad, ¿ya? Repito, la tutela se pierde cuando es la mayoría de edad. Ya no hay necesidad de tener un tutor. ¿Sí me explico? Eso es la tutela. El que representa a un menor de edad, que no tiene la capacidad jurídica, únicamente tiene capacidad de goce, no jurídica. ¿Sí me explicó? ¿Cuál es la capacidad jurídica? Yo pregunto, licenciado Benjamín, ¿cuál sería esa capacidad jurídica? Existen dos capacidades, una de goce y una cuestión jurídica. ¿Cuál es la capacidad jurídica? ¿Me escucha, licenciado Benjamín? Sí le escucho, sí le escucho. Ok. La capacidad jurídica es aquella que yo tengo como una capacidad de ejercicio, esa capacidad de comprar, vender, ¿sí? Ya tengo una capacidad de contraer obligaciones, ¿ya? Esa es la capacidad jurídica. Y si yo tengo nada más la capacidad de goce, es porque soy menor de edad. Únicamente tengo esa capacidad de goce. ¿Cuál es la capacidad de goce? La capacidad de goce es recibir alimentos, de recibir educación, de tener salud, que alguien esté al pendiente de mí. Esa es la capacidad de goce, ¿ya? Por eso, siendo incapaz, porque no tengo la capacidad jurídica, se me asigna un tutor, la tutela. Y esta tutela se va a perder cuando yo cumpla, ¿qué cosa? La mayoría
de edad. Cuando yo cumplo la mayoría de edad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos con la curatela. Curatela. Un curador. ¿Qué es un curador? Un curador es aquella persona que va a cuidar y administrar de sus bienes a una persona que se encuentra discapacitada total o parcialmente, ¿sí? Y que éste va a administrar y cuidar de sus bienes, así como la persona que se encuentra discapacitada. Tiene un curador que no puede valerse por sí misma, ¿ya? Y este curador es asignado por una autoridad judicial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Bueno, esperemos que no. Sobre la siguiente tabla, la tabla número 6, dices, es sobre la propiedad. Aquí, licenciados, vemos las propiedades, ¿no? Por ejemplo, dentro del Código Civil vemos las propiedades, ¿sí? Las formas de adquirir la propiedad pueden ser compradas, puede ser por herencia, puede ser por donación y que esta propiedad puede ser privada. Si ustedes se dan cuenta, esta ley de las 12 tablas es similar a lo que nosotros tenemos en nuestro Código Civil y que se habla acerca de la propiedad también. ¿Sí? Bueno, continuamos. Acerca de las servidumbres, igual, nuestro Código Civil nos habla acerca de las servidumbres. Existen diferentes tipos de servidumbres, ¿ya? Nos habla acerca del derecho penal y nosotros también tenemos un derecho penal sobre la conducta de las personas, ¿sí? Ese derecho penal que nos dice que hacemos una conducta contraria a la ley, vamos a ser, ¿qué cosa? Sancionados. Si cometemos una conducta, perdón, contrario a derecho, vamos a ser sancionados, vamos a ser castigados, sea privativa de la libertad o sea por una cuestión pecuniaria, ¿sí? Seguimos con la tabla número 9. Dice, referida al derecho público y a las relaciones con enemigos. La tabla número 10, derecho sagrado. La tabla número 11 y 12 constituyen el complemento de las anteriores. Perfecto. Bueno, estas fueron la ley de las 12 tablas. Bueno, ahora vamos con la jurisprudencia. Ahora sí, ya recordamos un tantito, ahora vamos con la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia, licenciados? Se entiende por jurisprudencia aquellas opiniones emitidas por los jurisconsultos sobre las diversas cuestiones que se les planteaban, ya fuesen presentadas por particulares o por los propios magistrados. Fueron pues los jurisconsultos los que al interpretar el derecho le otorgaron a este un carácter doctrinal. Los primeros jurisconsultos fueron los sacerdotes y de ellos los pontífices, quienes además de tener el monopolio de las fórmulas procesales, se dedicaron a interpretar el derecho, fijando el contenido y alcance de la ley de las 12 tablas, que ya la leímos, primera gran ley escrita del derecho romano. Paulatinamente la función jurisprudencial se fue secularizando, esto es, de manera religiosa, y se convirtió en laica. En este proceso podemos señalar tres grandes momentos. El primero fue cuando este señor Neo Flavio, secretario de un sacerdote, publicó las fórmulas procesales Ius Flavianum,
en el año 304 antes de Cristo. Y 50 años más tarde, en el año 254 antes de Cristo, el primer pontífice plebeyo, Tiberio, comenzó a dar consultas públicas sobre materia de derecho y finalmente en el año 204, Sexto Helio Peto publicó su tripartita obra en 3 libros que constituye el primer tratado sistemático del derecho y se refiere a las 12 tablas. Licenciados, la jurisprudencia. Hoy en día nosotros tenemos la jurisprudencia, la jurisprudencia, ¿sí? Jurisprudencia. Y que esta jurisprudencia la realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de los jurisconsultos. ¿Quiénes son los jurisconsultos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues los magistrados, ¿sí? Los magistrados. ¿Y qué significa jurisconsultos? Un jurisconsulto significa es estudioso del derecho o conocedor del derecho. Ok. La jurisprudencia. Actualmente, licenciados, actualmente se le denomina jurisprudencia a la recabación de 5 o más sentencias recaídas sobre una litis. Por ejemplo, en eso se vuelve jurisprudencia. ¿Sí me explico? Por ejemplo, 5 asuntos legales que recaen todas en un mismo sentido, esta se vuelve jurisprudencia. ¿Ya? Ahora bien, explico, mediante las resoluciones judiciales reiteradas en el tiempo, que estas fueron resueltas en el tiempo y fueron más de 5, se vuelve como una jurisprudencia. Y que esta jurisprudencia se vuelve una ley. Y que esta ley la podemos invocar nosotros ante una demanda, ante un juicio, ante cualquier situación que se presente, lo podemos invocar, licenciados. O se le llama jurisprudencia. ¿Ah? ¿Y quién lo emite esto? Pues los este, los magistrados que se encuentran en la Suprema Corte de Justicia. Así como les estoy explicando, así fue la cuestión del Senado, ¿sí? Y ellos hacían la jurisprudencia. Claro, no eran lo que los estudiosos del derecho hacían y decían, esto se vuelve una ley y esto es así. Y la denominamos jurisprudencia. Igual nosotros, nada más con la única diferencia que aquí nosotros tenemos que tener 5 casos que el resultado sea el mismo en las sentencias y esta se vuelve jurisprudencia. Y esta se puede invocar ante en cualquier demanda que se tenga, licenciados. Esa es la jurisprudencia, en pocas palabras. Nos sigue diciendo, eh, la vida profesional de los jurisconsultos romanos cumplía varias funciones, que era respondere, cabere, agere y escribere. La primera de ellas consistía en dar consultas verbales sobre casos prácticos. El cabere en redactar documentos jurídicos y el agere en asistir a las partes durante el litigio. Y finalmente el escribiere en elaborar obras de doctrinales de derecho, además de la labor docente que también desempeñaba. Durante la República, hermano, licenciados, perdón, durante la República ya nos encontramos con grandes jurisconsultos. Uno de ellos es Quinto Mucio, el primero que realizó una compilación del derecho de la época en su obra Ius Civile.
de 18 libros, Alquilio Galo, alumno del anterior, quien escribió numerosas obras, y Servio Sulpicio, el primer comentarista, los edictos del pretor. No nos olvidemos que los romanos eran estudiosos. Los romanos estudiaban todo, ¿sí? Y aquí salieron estos jurisconsultos, que son estudiosos del derecho, ¿ya? Y esto es la jurisprudencia. Son resoluciones judiciales reiteradas en el tiempo de ciertos contextos, de ciertas demandas, que estas se les llega a denominar jurisprudencias. Y que estas jurisprudencias la podemos invocar, vuelvo a repetir, las puedo invocar ante cualquier situación de una demanda, ¿sí? Contestación de una demanda o una litis. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una jurisprudencia. Muy bien. Continuamos, licenciados. Vamos con el principio de la diarquía. ¿Qué es la diarquía, licenciados? En esta etapa se inicia con el advenimiento de Augusto al poder y finaliza con la proclamación de Diocleciano como emperador, es decir, del año 27 antes de Cristo al año 284 de nuestra era. Durante este periodo, el poder supremo es compartido por el Senado y el príncipe o emperador. En los órganos legislativos aparecen notables cambios. Por un lado, la labor de los comicios se torna prácticamente nula, pues las convocatorias para su reunión se esparcían cada vez más, al punto que casi desaparecen, mientras el Senado va absorbiendo sus facultades. Por otro lado, el emperador obtiene gradualmente mayor poder hasta llegar a reunir a su persona todos los cargos públicos. En consecuencia, emite medidas legislativas que conocemos con el nombre de constituciones imperiales. Podemos afirmar que Augusto, el imperio alcanza su máximo esplendor en todos los aspectos, pero al mismo tiempo se inicia su decadencia. En un principio, esta no es notoria y mucho menos aceptada por los romanos. Sin embargo, la declinación se refleja en la forma de vida del pueblo, así como las medidas jurídicas que los gobernantes toman para controlarlas. Jurídicamente, será esta la época clásica del derecho. Sus fuentes formales siguen siendo las mismas del periodo anterior, a las que suman ya las ya mencionadas constituciones imperiales. El emperador va concentrando el poder de legislar a la medida en que esta facultad es paulatinamente cedida por el Senado. Este es el Principado y la diarquía, licenciados. Ahora bien, no nos olvidemos que el Senado es grande, ¿sí? Y voy a hacer nuevamente hincapié con algo importante. Aquí en el Principado de la diarquía le están dando más, el emperador tiene más facultades de todo, ¿sí? El Senado ahí está, pero el Senado tiene una gran responsabilidad. No todo lo que dijera el emperador era bueno. Si el Senado decía no, es no. Lo que pasa hoy en día, licenciado, lo que pasa hoy en día. Tenemos el Senado. ¿Quiénes están en el Senado, dijimos? ¿Quiénes están en el Poder Legislativo? En el Poder Legislativo tenemos la Cámara de Diputados y Senadores. Y estos son los que crean y reforman las leyes. Y estos, el Senado, son representantes del pueblo. Y el Poder Ejecutivo, ¿sí?
es el presidente de la República. Y si el presidente de la República se le antoja salir a otro país, y si el Senado dice no, pues no se va. Todo tiene que estar de acuerdo con el Senado. Si el Senado dice que no, no. Por eso en esta parte del Principado de la Diarquía, de la misma manera, es el Senado que se respeta. Es el Senado que va a determinar, con independencia del emperador romano. ¿Ya? Vuelvo a repetir, por eso es tan importante nosotros conocer esta parte. ¿Por qué? Porque de México de ahí se remonta. México ahí tiene esta parte, ¿no? Parte del derecho romano, que ya la fuimos modernizando, haciendo la nuestra, adelante. Pero aquí está el asunto, el derecho romano. ¿Y cuáles son las fuentes del derecho dentro del Principado o la diarquía, licenciados? Existen cuatro diferentes clases de constituciones imperiales. Tenemos la edicta, la mandata, la decreta y la rescripta. Repito, existen cuatro diferentes clases de constituciones imperiales. La edicta, la mandata, la decreta y la rescripta. ¿Y cuáles son estas? La edicta son disposiciones semejantes a los edictos de los magistrados, o sea, comunicaciones efectuadas de forma directa al pueblo, aunque los edictos del emperador no tuvieran carácter jurisdiccional y su contenido fue muy variado, podían aludir a asuntos de la administración provisional en materia de derecho privado, a concesiones de ciudadanía, etc. Así, por ejemplo, la famosa Constitución Antoniniana del año 1212, publicada por Caracalla, que otorgó la ciudadanía a todos los habitantes libres del imperio, fue un edicto. Luego tenemos la mandata, que esta constituían instrucciones dirigidas a los funcionarios, principalmente a los gobernadores de provincias. Luego tenemos la decreta. Estas eran decisiones judiciales tomadas por el emperador como magistrado supremo en un juicio. Luego, la rescripta son las respuestas del emperador a un funcionario o a un particular acerca de una cuestión de derecho que se le presentase a consideración. Por lo que respecta a los edictos y a los magistrados, en un principio siguen revistiendo una gran importancia, pero con el tiempo van siendo prácticamente repetitivos, debido a lo cual en el año 130, por orden del emperador Adriano, se publican en colección con el nombre de Edicto Perpetuo, también conocido como Edicto de Adriano o Edicto de Salcio Juliano. El Edicto Perpetuo era elaborado por Salvio Juliano por instrucciones del emperador. Es en realidad unas condiciones del derecho emitido por los pretores. La obra no ha llegado hasta nosotros, pero la conocemos casi en su totalidad a través del digesto de Justiniano. Licenciados,
estas fuentes formales del derecho al principio de la diarquía, ¿sí? Las vamos a encontrar en la siguiente manera. Por la decreta, ¿sí? La rescripta, tenemos el edicto, esas son las fuentes dentro del derecho romano. Vamos a la siguiente, licenciados. Luego vamos con las características del derecho clásico. Luego vamos con el imperio absoluto o dominante. Oh, características del derecho clásico. ¿Cuáles son esas características del derecho clásico, licenciados? En la época del derecho clásico, cuando el derecho romano alcanza su mayor grado de evolución, Roma había logrado su máxima expansión territorial. Disfrutaba de largos periodos de tranquilidad y bienestar, propicios por el desarrollo cultural en todas sus manifestaciones. Con las bases adquiridas en los últimos años de la República, el derecho se desenvuelve con rapidez y principalmente a través de la jurisprudencia se construye una verdadera ciencia jurídica. Las fuentes, que son muy variadas, y las instituciones jurídicas se multiplican, ahora sí se aplica el principio de equidad buscando la individualización de la norma que se ajuste con el caso concreto. Así aparece el causismo tan característico del sistema jurídico romano, el causismo. Muy bien. Licenciados, nuestro derecho, vuelvo a repetir, no es ajeno al derecho romano. Es similar. Cambiado a nuestra época, sí. Tenían un Senado, tenemos nosotros el Poder Legislativo. Quienes impartían la justicia, tenemos nuestro Poder Judicial. Que el emperador quería salir y hacer ciertas cuestiones, pero si el Senado no lo permitía, no podía hacer eso. Eso era el Senado. Ahora entramos en esta parte importante, licenciados. El imperio absoluto o dominar. Pero antes de eso, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Licenciados, ya nos quedan como dos clases, si no mal recuerdo. Yo les invito a que hagan sus tareas nuevamente. Hagan sus tareas, por favor. Súbanlas a la plataforma. Hay quienes no lo han realizado. Súbanlas. El examen va a venir de lo que estamos viendo, de sus tareas. Vuelvo a repetir, licenciados, si tienen complicaciones para subir sus tareas, mándenme un mensaje. Si tienen complicaciones o dudas en sus tareas, mándenme un mensaje. Con mucho gusto vamos a resolver sus dudas. Así que he revisado la plataforma, pero no todos han subido sus tareas. Las tareas tienen vencimiento, licenciados. Las tareas vencen. Así que por favor, no lo dejen al final todo. Ahorita está lloviendo, se puede ir la luz y todo, ¿no? Pero tienen que subirlas y no lo dejen al final. En el momento en cuando su servidor realice el examen y lo suba a la plataforma, les voy a avisar, les voy a mandar un mensajito para que ustedes ya estén sabedores acerca de su examen. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a quedar en el imperio absoluto o dominato. Hasta ahí, licenciado, lo vamos a dejar.
Les pido de favor que lean este libro, es muy interesante. Este tiene muchos elementos, les comento, está bastante resumido, que les puede ayudar muchísimo. ¿Sí? Bueno, de mi parte ha sido todo, licenciados. Que tengan una excelente tarde y nos vemos la siguiente clase. Feliz tarde, Lick. Está, licenciado.